Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. El estado actual. 14. La anatomía de la transigencia. Ayn Rand. The Objectivist Newsletter, enero de 1964. Un síntoma mayor de la desintegración intelectual y moral de un hombre o una cultura es el acotamiento de la visión y las metas a la distancia concreta del momento inmediato. Esto significa la desaparición progresiva de las abstracciones en los procesos mentales del hombre o en las preocupaciones de una sociedad. La manifestación de una conciencia que se desintegra es la incapacidad de pensar y actuar en términos de principios. Un principio es una verdad fundamental, primordial o general, del cual dependen otras verdades. Así, un principio es una abstracción que abarca una gran cantidad de elementos concretos. Es solo por medio de principios que uno puede establecer las metas personales de largo alcance y evaluar las alternativas concretas en cualquier momento dado. Son los principios los que le permiten a un hombre planear su futuro y lograrlo. El estado actual de nuestra cultura puede ser medido por el grado en el que los principios han desaparecido de la discusión pública, reduciendo nuestra atmósfera cultural a lo sórdido, la insensatez mezquina de una familia que riñe por tonterías, que regatea por elementos concretos triviales al traicionar todos sus valores principales, vendiendo su futuro por alguna ventaja espuria del momento. Para hacerlo más grotesco, ese regateo está acompañado por una aura de arrogancia moral histérica en forma de aseveraciones beligerantes que uno debe comprometer con cualquiera por cualquier cosa, excepto el principio de que uno debe transigir, y por referencias aterrorizadas a la practicidad. Pero no hay nada tan impráctico como el así llamado hombre práctico. Su visión de la practicidad puede ilustrarse de la siguiente manera. Si usted quiere ir en auto desde Nueva York hasta Los Ángeles, es impráctico e idealista consultar un mapa y seleccionar la mejor forma de llegar. Usted llegará mucho más rápido si simplemente comienza a conducir al azar, dando vueltas o tomando un atajo en cualquier esquina, tomando cualquier carretera en cualquier dirección, no siguiendo nada más que su estado de ánimo y el clima del momento. El hecho es, claro, que por este método nunca logrará llegar, pero mientras la mayoría de las personas reconocen este hecho con relación al curso de un viaje, no son tan perceptivas con relación al camino de su vida o de su país. Hay solo una ciencia que podría producir ceguera a semejante escala, la ciencia cuyo trabajo fue proveer a los hombres de la visión, la filosofía. Dado que la filosofía moderna, en esencia, es un ataque concertado contra el nivel conceptual de la conciencia del hombre, un intento sostenido por invalidar la razón, las abstracciones, las generalizaciones y cualquier integración del conocimiento. Los hombres han surgido de las universidades por muchas décadas pasadas con la indefensión de salvajes epistemológicos, sin indicios acerca de la naturaleza, función o aplicación práctica de los principios. Estos hombres han estado buscando a tientas alguna dirección a través de la masa desconcertante de, para ellos, elementos concretos incomprensibles en la vida diaria de una civilización industrial compleja, tanteando, luchando, fallando, desistiendo y muriendo, incapaces de advertir que ellos actuaron como sus propios destructores. Es, por consiguiente, importante para aquellos a quienes no les interesa continuar ese proceso suicida, considerar algunas reglas acerca del funcionamiento de los principios en la práctica y acerca de la relación de los principios con las metas. Las 3 reglas enumeradas debajo no son de ninguna manera exhaustivas, son meramente las primeras pistas para la comprensión de un tema vasto. 1. En cualquier conflicto entre dos hombres o dos grupos que mantienen los mismos principios básicos, el más coherente es el que gana. 2. En cualquier colaboración entre dos hombres o dos grupos que sostienen principios básicos diferentes, el peor o más irracional es el que gana. 3.
Cuando los principios básicos opuestos están clara y abiertamente definidos, se opera con ventaja del lado racional. Cuando no están claramente definidos, sino que están escondidos o evadidos, se opera con ventaja del lado irracional. 1. Cuando dos hombres o grupos mantienen los mismos principios básicos, pero se oponen en un tema dado, implica que al menos uno de ellos es inconsistente. Dado que los principios básicos determinan el objetivo final de cualquier proceso de acción de largo alcance, la persona que mantiene la perspectiva más clara, más coherente del fin que busca, será más consistentemente correcta en su elección de los medios, y las contradicciones de su adversario operarán en su ventaja psicológica y existencialmente. Psicológicamente, la persona inconsistente que endosa y programa las mismas ideas que su adversario, pero en una forma más débil, más diluida, validará, ayudará y apuntará a la victoria de su adversario, creando en las mentes de los seguidores en disputa la impresión de que su adversario tiene mayor honradez y coraje, al tiempo que se desprestigia por un aura de evasión y cobardía. Existencialmente, cada paso o medida tomados para lograr el objetivo común necesitará ulteriores y más cruciales pasos o medidas en la misma dirección. A menos que se rechace el objetivo y se inviertan los principios básicos, robusteciendo así el liderazgo del consistente y reduciendo a la inconsistencia a la impotencia. El conflicto seguirá ese curso más allá de sí. Los principios básicos compartidos por los dos adversarios son correctos o equivocados, verdaderos o falsos, racionales o irracionales. Por ejemplo, considere el conflicto entre republicanos y demócratas, y dentro de cada partido, el mismo conflicto entre conservadores y socialdemócratas. Cómo ambos partidos consideran el altruismo como su principio moral básico. Ambos apoyan el Estado asistencial o la economía mixta como su objetivo final. Cada control gubernamental impuesto sobre la economía, sin importar en favor de quién se aplique, necesita la imposición de más controles para aliviar, momentáneamente, los desastres causados por el primer control. Ya que los demócratas están más consistentemente comprometidos con el crecimiento del poder gubernamental, los republicanos están reducidos a un desvalido también ismo al plagio inepto de cualquier programa iniciado por los demócratas y a la desgraciada confesión implícita en su afirmación de que buscan los mismos fines que los demócratas, pero por diferentes medios. Son precisamente esos fines, altruismo, colectivismo, estatismo, los que deberían rechazarse. Pero si ningún partido elige hacerlo, la lógica de los acontecimientos creados por sus principios básicos comunes los mantendrán a ambos arrastrándose más y más hacia la izquierda. Sí, y cuando los conservadores sean dejados totalmente fuera del juego, el mismo conflicto continuará entre los socialdemócratas y los socialistas declarados. Cuando los socialistas ganen, el conflicto continuará entre los socialistas y los comunistas. Cuando los comunistas ganen, se alcanzará el objetivo final del altruismo, la inmolación universal. No hay forma de detener o cambiar ese proceso excepto en la raíz, mediante un cambio en los principios básicos. La evidencia de ese proceso se está dando en cada país sobre la Tierra, y, observándolo, los caracteres de discernimiento comenzarán a susurrar acerca de algún misterioso poder oculto llamado necesidad histórica que, de alguna manera no específica, por algún medio incognoscible, predeterminado a la humanidad a colapsar en el abismo del comunismo. Pero no hay necesidades históricas, fatalistas. El poder misterioso que generan los acontecimientos del mundo es el poder impresionante de los principios de los hombres. Esto es misterioso solo para los prácticos salvajes modernos a quienes se les enseñó a descartar los principios por ser impotentes. Pero podría alegrarse, ya que los defensores de una economía mixta también apoyan la libertad, al menos en parte. ¿Por qué la parte irracional de su mezcla tiene que ganar? Esto nos conduce al hecho de que 2. En cualquier colaboración entre dos hombres o grupos que sostienen principios básicos diferentes, el más malo o irracional es el que gana.
Lo racional, principio, premisa, idea, política o acción, es aquello que está de acuerdo con los datos de la realidad. Lo irracional es aquello que contradice los hechos e intenta ganar igual. Una colaboración es un cometido compartido, un curso de la acción común. Lo racional, el bien, no tiene nada que ganar de lo irracional, el mal, más que una parte de sus fracasos y sus crímenes. Lo irracional tiene todo para ganar de lo racional, parte de sus logros y sus valores. Un empresario industrial no necesita la ayuda de un ladrón para tener éxito. Un ladrón necesita del logro del industrial para existir. ¿Qué colaboración es posible entre ellos y con qué fin? Si un individuo abraza premisas mixtas, sus vicios menoscaban, obstaculizan, derrotan y finalmente desbaratan sus virtudes. ¿Cuál es el estatus moral de un hombre honesto que de vez en cuando comete un robo? De la misma manera, si un grupo de hombres persigue metas mixtas, sus principios malos proscriben a los buenos. ¿Cuál es el estatus político de un país libre cuyo gobierno viola los derechos de los ciudadanos una que otra vez? Considere el caso de una asociación comercial. Si un socio es honesto y el otro es un estafador, el último no contribuye en nada al éxito del negocio, pero la reputación del primero desarma a las víctimas y provee al estafador de una oportunidad para ampliar su escala que no podría haber obtenido por sí solo. Ahora considere la colaboración de los países semilibres con las dictaduras comunistas en las Naciones Unidas. Identificar esa institución es maldecirla, de manera que cualquier crítica está de más. Es una institución supuestamente dedicada a la paz, la libertad y los derechos humanos, que incluye a la Rusia soviética, el agresor más brutal, la dictadura más cruenta, el asesino y esclavista masivo de mayor escala en toda la historia de la humanidad, entre sus socios fundadores. No se puede agregar nada a ese hecho y nada lo puede mitigar. Es una afrenta tan grotescamente mala a la razón, la moral y la civilización que no se necesita mayor discusión, excepto echar una mirada a las consecuencias. Psicológicamente, las Naciones Unidas han contribuido en mucho al pantano gris de la desmoralización del cinismo, la amargura, la desesperación, el miedo y la culpabilidad sin nombre que está tragándose al mundo occidental. Pero el mundo comunista ha ganado una aprobación moral, un sello de respetabilidad civilizada del mundo occidental. Ha ganado la asistencia del oeste por engañar a sus víctimas. Ha ganado el estatus y el prestigio de un socio equivalente, estableciendo así la noción de que la diferencia entre los derechos humanos y la matanza masiva es meramente una diferencia de opinión pública. La meta declarada de los países comunistas es conquistar el mundo. De su colaboración con los países relativamente libres pueden obtener recursos materiales, financieros, científicos e intelectuales de estos. Los países libres no tienen nada que ganar de los comunistas. Por consiguiente, la única forma de compromiso o política común posible entre dos partes así es la misma que la de propietarios que hacen concesiones graduales a un matón armado a cambio de su promesa de no robarles. Las Naciones Unidas han entregado una mayor parte de la superficie del globo y su población el poder de la Rusia soviética, de la que Rusia jamás podría pretender ganar por la fuerza. El tratamiento que se le concedió a Katanga contra el trato que recibió Hungría es un ejemplo suficiente de las políticas de las Naciones Unidas. Una institución supuestamente formada con el objeto de usar el poder unido del mundo para detener a un agresor se ha convertido en el medio para usar la fuerza unida del mundo para forzar la rendición de un país indefenso tras otro bajo el poder del agresor. ¿Quién, sino un salvaje epistemológico, limitado por lo concreto, podría haber esperado otros resultados de semejante experimento de colaboración? ¿Qué esperaría usted de un comité de lucha contra el crimen cuya junta directiva incluyera a los principales gángsters de la comunidad? Solo una evasión total de los principios básicos podría hacer posible esto, y esto ilustra la razón de por qué. 3. Cuando los principios básicos opuestos están clara y abiertamente definidos, operan en beneficio del lado racional. Cuando no están claramente definidos, sino que están ocultos o evadidos, funcionan en ventaja del lado irracional.
Para poder ganar, el lado racional de cualquier controversia requiere que se comprendan sus metas. No tiene nada que esconder, ya que la realidad es su aliada. El lado irracional tiene que engañar, confundir, para evadir y esconder sus fines. El humo, las tinieblas y la ceguera no son herramientas de la razón, son las únicas herramientas de la irracionalidad. No se requiere ningún pensamiento, conocimiento o consistencia para destruir. El pensamiento férreo, el vasto conocimiento y la cruda consistencia son necesarios para crear o alcanzar un logro. Cada error, evasión o contradicción colabora a la finalidad de la destrucción. Solo la razón y la lógica pueden proponer el objetivo de construcción. Lo negativo requiere de una ausencia, ignorancia, impotencia, irracionalidad. Lo positivo requiere de una presencia, algo ya existente, conocimiento, eficacia, pensamiento. La propaganda del mal es el síntoma de un vacío. Cada vez que el mal gana, es solo por omisión, por el fracaso moral de quienes evaden el hecho de que no se puede transigir los principios básicos. En cualquier transigencia entre comida y veneno, es solo la muerte la que puede ganar. En cualquier transigencia entre el bien y el mal, solo el mal se beneficiará. La rebelión de Atlas.